Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 12 de mayo para sexto grado. Comenzamos con artes. El tema es ser o no ser, de ahí la tragedia. ¿Sabías que la tragedia es uno de los géneros más emblemáticos e importantes de la historia del teatro que nace y se desarrolla en la antigua Grecia? Te preguntarás, ¿qué elementos debe tener una historia para considerarla una tragedia? Verás, una característica fundamental que tiene es un personaje trágico. En este caso se trata de un héroe, pero no cualquier héroe, ya que debe enfrentar un destino fatal y por ello se llama héroe trágico. Un héroe de tragedia debe tener muchas virtudes, por las cuales es admirado. Son generalmente poderosos, incluso con nobles cargos. Son herederos de grandes reinos, en fin, personajes muy acostumbrados, solventes. ¿Por qué la tragedia termina mal? Porque posee siempre un defecto, la soberbia. A ese error o defecto del héroe trágico se le llama ibris. Hay dos momentos muy importantes que señalan los griegos cuando se refieren al género de la tragedia. El primero es anagnórisis, o también llamado reconocimiento, y es cuando al personaje principal se le cae la venda de los ojos y puede ver con claridad y se da cuenta de su error, pero ya es demasiado tarde para corregirlo, y la traginera se dirige a su destino. Y enseguida la peripecia o cambio de fortuna que anuncia el catástrofe o la colisión. Y al final, aunque el héroe reflexione sobre sus errores, ya es demasiado tarde para corregirlos y por eso todo termina trágicamente en destrucción. Hoy se ha hecho muchas referencias a Grecia, lo cual se debe a que la tragedia junto con la comedia son géneros teatrales muy antiguos y surgen en la antigua Grecia. Estos fueron evolucionando y dieron lugar a grandes variaciones, a las que se les conoce como géneros dramáticos mayores y subgéneros teatrales menores. Los 7 géneros teatrales conocidos son tragedia, comedia, pieza, melodrama, tragicomedia, obra didáctica y farsa. Se puede decir que la tragedia es un género teatral de lo más antiguo, además es muy respetado por todos los que hacen teatro. Es un género muy difícil de escribir y representar, su ritmo es muy denso y lento, sus tonos son complicados de construir, por eso los especialistas los consideran como un género complejo. Los personajes se dejan llevar por sus pasiones, son de un carácter igualmente intrincado y complejo, casi siempre encuentran la muerte y desenlaces fatídicos. La tragedia se encuentra usualmente en forma magistral y bella. Recuerda que está hablando de personajes heroicos, aunque también cometen equivocaciones que como espectadores se pueden identificar para no cometer los mismos errores. La tragedia se convierte en una especie de enseñanza aleccionadora, donde se retrasan algunas conductas negativas del ser humano como la soberbia y la imprudencia. El reto de hoy es el siguiente. Busca una de las versiones infantiles, ya sea libro o película, alguna tragedia e identifica las características del personaje principal o héroe trágico. Luego comparte con alguien cercano. Seguimos con formación. El tema es ¿qué es el Estado de Derecho democrático? Realiza un recordatorio de lo que hasta ahora has aprendido de la democracia. La democracia significa el poder del pueblo. La democracia no solo tiene que ver con el ámbito político, sino también es una forma de vida. La libertad y la fraternidad y la igualdad son valores esenciales en la democracia. Las sociedades deben ejercer su derecho a debatir e intervenir en asuntos públicos y realizar acciones como organizarse en asambleas o formar acciones para impulsar mejoras. En una democracia las personas tenemos la opción de expresar con libertad y respeto nuestras ideas, necesidades e intereses. Algunas formas de resolver democráticamente los temas son por votación o por consenso. En una democracia debe existir caminos para que todas y todos se nos tomen en cuenta. Hay referencia a la democracia, es la condición en donde todas y todos pueden expresarse y opinar. Sin las leyes no podríamos organizarnos ni saber cómo actuar. Las leyes marcan el respeto a las diferencias y los cambios que se propongan deben hacerse de acuerdo a las necesidades que existan en el país. Todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluidas el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente. Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Una de las maneras de participar para proteger los derechos de todas y todos es precisamente informándote acerca de las leyes que existen y en dónde las puedes encontrar. Es tu responsabilidad conocer tus obligaciones, pero también tus derechos.
pues precisamente es una de las características del Estado de Derecho, es que las autoridades garantizan la protección de las personas, pero también mantienen el orden al hacer cumplir las leyes que norman y fomentan los valores y principios éticos. Es importante que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin que se vean afectados, limitados o violados, porque si no, también existen sanciones y consecuencias para quien no cumpla la ley. Todas estas leyes existen para poder vivir en armonía, es decir, sin pelearse o discutir con los demás. Todos los artículos nos hablan de que tenemos derechos, pero también la obligación de cumplirlos y llevarlos a cabo. Quienes legislan tienen la responsabilidad de elaborar las leyes necesarias para el país y orientarlas al bienestar de la mayoría de las personas habitantes del mismo. Y los gobernantes tienen la responsabilidad de administrar el país en orden a las leyes de la nación se ha fijado. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley con una Corte Suprema, y quienes viven en un país tienen la obligación de respetar las leyes y denunciar sus transgresiones. Observa la siguiente imagen en donde se muestran los diversos países en los que México tiene tratados de comercio. Son muchísimos países en todo el mundo, y no todo se trata de acuerdos acerca de comercio. Hay muchos otros temas en los que los países negocian para ayudarse, convivir con una mejor manera y obtener beneficios unos de otros. Investiga qué otros acuerdos existen, tal vez sobre niñas y niños, derechos humanos, entre otros de tu interés. El reto de hoy es el siguiente: comparte con algún familiar cercano la importancia de vivir en un estado de derecho y explícale en qué consiste. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿cuántas vueltas? Prepara tu libro de desafíos matemáticos en la página 118. La consigna dice: el dibujo ilustra un circuito de carreras cuya longitud es de 12 kilómetros. En equipos, con base en la información, anoten la cantidad que hace falta en la tabla. Como puedes observar, este circuito de carreras tiene una forma irregular y es diferente al del velódromo. Observa los datos que te piden en la tabla, así podrás rápidamente saber que un medio es la mitad de lo que mide la pista, en este caso son 6 kilómetros. Ahora empieza a trabajar con una tabla en tu desafío. 3/4 del circuito son 9 kilómetros, entonces tienes el recorrido completo del circuito de 12 kilómetros y que puedes seccionarlo en cuartos, medios y tercios, etc. Considerando los valores de la tabla, sabes que 12 kilómetros es igual a la unidad. Para saber cuántos kilómetros representa un tercio, puedes dividir 12 entre 3, lo cual es 4 kilómetros. Puedes ver que la tercera parte de 12 kilómetros es igual a 4 kilómetros. Entonces anota cuántos kilómetros representan los cuartos. Esta es una fracción que va a usar en la tabla, entonces sabes que el circuito completo representa 4 cuartos, de los cuales te interesa solo uno, así que puedes dividir 12 entre 4 y considerar solo una de las fracciones. Por lo tanto, la cuarta parte de 12 kilómetros son 3 kilómetros. Observa que ahora en la tabla te piden anotar cuántos kilómetros representan 2 enteros. Un cuarto. Puedes encontrar este valor procediendo por partes. Primero debe determinar cuántos kilómetros se recorren al considerar que 2 vueltas completas del círculo son 24 kilómetros. Luego sumar lo que corresponde a un cuarto del círculo. Así 2 vueltas son 24 kilómetros más 3 kilómetros que corresponden a un cuarto de kilómetro. En total se recorrieron 27 kilómetros. Así ya respondiste estos espacios en la tabla. Ahora ya puedes completar la tabla para entonces responder algunas preguntas de la segunda consigna. Dice, junto con tus compañeros en equipos contesten las preguntas con base en la información de la tabla anterior. Inciso A. Un ciclista recorrió todo el circuito 3,5 veces. ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿Cuántas vueltas completas? ¿Cómo determinar cuántos kilómetros recorrió ese ciclista? Observa detenidamente lo que dice la instrucción. Para responder puedes apoyarte de los resultados que ya tienes registrados en la tabla y proceder de manera semejante como le hiciste al obtener el valor de 2,25 de vuelta. Procediendo de la manera, tienes que un medio del circuito son 6 kilómetros y 3 vueltas son 36 kilómetros. Si sumas dos cantidades, tienes 42 kilómetros como el resultado del recorrido de ese ciclista. Otra forma que también puedes llegar al mismo resultado de la siguiente manera. Necesitas convertir el número mixto en fracción, entonces tienes 6 medios. Así puedes interpretar que buscas cuánto es 7 medios de 12 kilómetros. Esto equivale a la expresión 7 medios por 12. Entonces puedes multiplicar 7 por 12 y dividir el resultado entre 2 y obtienes que 7 por 12 son 84 y al dividirlo entre 2 obtienes 42, que fue la respuesta que también encontraste de la forma anterior. Una vez más, ves que los desafíos pueden resolverse por distintos métodos. El reto de hoy es el siguiente. Platica con algún familiar cercano y coméntale los problemas que resolviste hoy. Explícale cómo llegaste a los resultados, seguro les parecerá muy interesante.
Seguimos con lengua materna, el tema es poemas en nuestra lengua. Reflexiona al respecto de las siguientes preguntas. ¿Qué significa el hecho de que México es un país multicultural? ¿Qué culturas y lenguas existen en tu región? ¿Qué palabras en lengua indígena conoces? ¿Qué canciones, adivinanzas, rimas, poemas de lengua indígena has leído o escuchado? ¿En algún momento has podido conversar con tu familia o indagar acerca de canciones, adivinanzas y poemas en lengua indígena? Si lo pudiste hacer, seguramente que fue un momento de intercambio que seguro te enriqueció mucho, dado que conversar sobre lo que implica que México sea un país multicultural es muy interesante. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas concluyó el catálogo de 2005 que sigue vigente hasta hoy. 68 agrupaciones lingüísticas y alrededor de 12 millones de personas hablantes en el territorio nacional. De allí que el inciso B tiene la respuesta correcta. Estas 68 agrupaciones derivan en 11 familias lingüísticas o familias de lenguas. Esto significa que tienen un orden distinto, único en el mundo. Las lenguas que se agrupan en una familia comparten semejanzas en su estructura, en cómo se escuchan, se pronuncian y se escriben, porque tienen un origen histórico común, aunque comparten algunos elementos, en realidad son distintos. En el mapa puedes observar la distribución de las lenguas indígenas. El nombre de cada una es Alquica, Totonaco, Tepehua, Yutonahua, Tarasca, Cochimi, Yumama, Yumana, Mixe, Choque, Seri, Chontal, de Oaxaca, Otomaguey, Guave y Maya. Las variantes lingüísticas se refieren a formas diferentes de una misma lengua como sonidos, las palabras y sus significados, a los cuales se les dan, por ejemplo, en español hay diferencias entre el español de México y el de España. De la misma forma existen diferencias entre el otomí de Querétaro y el de Hidalgo. Es necesario señalar que México es uno de los países con mayor diversidad cultural y la lengua es un elemento fundamental de esta. Reconocer que es un derecho de las niñas y niños reconocido por distintas legislaciones, principalmente por la Constitución, que aprendan en una lengua materna y también en español. Para conocer más sobre las lenguas, si tienes posibilidades, consulta el catálogo de las lenguas indígenas nacionales en la página del INALI. También puedes consultar el Atlas de Geografía. Realiza una investigación sobre las lenguas indígenas nacionales. Define las fuentes que vas a consultar. Además de que ya has sugerido, puedes buscar otros materiales que tengas en casa o que les puedan facilitar sus familiares o conocidos. Luego buscan en ellas datos e información específica. Registra en dicha tabla información que recabes. Investiga sobre dos cosas. Primero, sobre las lenguas indígenas nacionales que se hablan en su entidad y de preferencia en su comunidad. Tiene una ficha sobre cada una. Esa investigación te ayudará a responder cada elemento de una de las preguntas que se propusieron la semana pasada y que se retoma al inicio de esta. El reto de hoy es el siguiente: ¿qué culturas y lenguas existen en tu región? Elige una de las lenguas indígenas nacionales y llena una ficha. También conversa con tu familia y juntos comenten cómo pueden contribuir a preservar las lenguas indígenas que haya en su región. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.